Me complace brindarles la bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de Procitrópicos y de la Red de Biodigestores para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Orlando Vega y estoy muy complacido de estar junto a ustedes, los que están sintonizándose. A partir de este momento iniciaremos con nuestro foro técnico de gestión sustentable de residuos orgánicos agrícolas y urbanos mediante la innovación tecnológica del biodigestor. Mi nombre es Orlando Vega y hoy tenemos el honor que nos acompañe el señor Agustín Torroba, que nos va a dar unas palabritas de apertura. Enseguida de las palabritas de apertura seguirá en el uso de la palabra Gloria Pedraza, quien está fungiendo como nuestra representante para la red de biodigestores de América Latina y el Caribe. Y luego le daremos el pase a nuestro distinguido expositor de este día, quien es Mariano Buti, a quien desde ya le damos las gracias a nombre de estas tres instituciones por estar acá junto a nosotros para compartir sus conocimientos. Les voy a pedir, por favor, que mientras se haga la presentación tengan los micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. Y quisiéramos habilitar desde este momento el chat por el cual puedan hacer su interacción y su intervención, luego de las cuales van a ser tomadas en cuenta para establecer un interesante intercambio junto a Mariano Buti y todos los participantes. Entonces, nuevamente son bienvenidos y bienvenidas y le doy la palabra a Agustín Torroba. Bueno, Orlando, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un placer compartir con ustedes este espacio. Yo solamente tomo un par de minutos para darle un marco un poco más general al tema que nos convoca. El tema de biogás obviamente está estrechamente ligado con un paradigma técnico-productivo que nosotros denominamos bioeconomía. Este nuevo paradigma técnico-productivo, digamos, nos llama a hacernos ciertas preguntas, y yo creo que una de las preguntas más importantes que indaga este tema es cómo usamos la biomasa y si la usamos de la forma más eficientemente posible para desarrollar las actividades conexas. Como ustedes saben, el biogás comprende está inserto en un segmento más amplio de las energías que se denominan bioenergías, que son las bioenergías, que son energías derivadas de la biomasa, y que bueno, en este caso, las bioenergías y el biogás en particular tienen una serie de ventajas que vale la pena hacer algún repaso bastante rápido. En primer lugar, podríamos decir que vienen a solucionar un fallo de mercado. Recuerden que un fallo de mercado es cuando el costo social de producir es distinto al costo que el productor internaliza. Entonces, por ejemplo, hay emisiones derivadas de usar combustibles fósiles y el uso de biocombustibles y del biogás en particular reducen las emisiones y descarbonizan y va más en línea con una economía más descarbonizada. Obviamente tiene impactos en una cadena de valor más amplia, donde probablemente para hacer biogás se dispongan algo que en su momento eran desechos, y para hacer biogás esos desechos se convierten en bienes a ser utilizados, pasibles de convertir en energía, que serán utilizados posteriormente en algún proceso de consumo final o en algún proceso productivo. Y eso obviamente desarrolla y tiene impactos en mano de obras, en cadenas de valor asociados, disminuye los costos de disposición de estos desechos. Y por último yo quería destacar las
ventajas comparativas estratégicas que tiene el continente americano, que es netamente exportador de biomasa, y que dentro de este paradigma técnico productivo que es la bioeconomía, y a través de utilizaciones particulares como son el biogás, pueden utilizar estas ventajas que tienen respecto de la gran disponibilidad de la biomasa. Entonces me parece que el biogás es un muy buen ejemplo de cómo se puede aprovechar al máximo esta biomasa y pensar en otros productos. Por ejemplo, el canal energético de los productos, el canal energético derivado de la biomasa. ¿eh? Así que bueno, no tengo mucho más que agregar, solamente quería dar este marco general. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Orlando, la posibilidad de poder dar esta introducción y te cedo la palabra. Muy amable, Agustín. Vamos a escuchar ahora a Gloria unas palabritas también. Bueno, buenos días a todos. Me alegra pues que ya hayan 38 participantes. Es de verdad que el tema es como muy interesante y solo quería mencionarles, pues yo soy Gloria Jimena Pedraza, trabajo en las relaciones interinstitucionales con la coordinación de comunicaciones de la red BioLAC y yo les hablo desde Cali, Colombia. También quería mencionarles un poco alrededor de lo que hace la red BioLAC. Me parece este tema que va a hablarnos Mariano, que es un tema muy importante, además pues desde la visión que se tiene en el tratamiento de los residuos provenientes de la producción avícola, que normalmente pues se están utilizando, digamos, ese tipo de residuos, más que todo pues dirigido hacia el compostaje, pero que también tiene, digamos, una potencialidad para la producción de energía a través de estas energías, de estos tipos de sistemas de tratamiento alternativos basados en la digestión anaerobia. Y ante el aumento pues de la población, ante también esos paradigmas que se han creado también alrededor pues también de la alimentación sana, digamos que la producción agrícola en Latinoamérica también está aumentando. Entonces, requerimos también conocer este tipo de alternativas para poder tratar estos residuos y que además de eso, pues tengamos, digamos, un valor agregado en el uso del biogás en los sectores pues productivos. Entonces, también al final quiero de mi corta intervención invitarlos al 11º encuentro de la Red BioLAC en Cuba, del 14 al 18 de octubre. Entonces, pues todos bienvenidos a través de la página de la Red BioLAC, www.redbiolac.org, pueden encontrar toda la información. Voy a presentar entonces a Mariano. Mariano es ingeniero ambiental de la Universidad Católica de Argentina, sede Rosario. Es especialista en higiene y seguridad industrial de la Universidad de Buenos Aires y tiene un magíster en energías renovables de la Universidad de Salta. Desde el 2007 pues trabaja con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y siempre ha estado pues relacionado con los temas de tratamiento de residuos y efluentes agropecuarios. También muy relacionado pues con la caracterización de sustratos para la producción de biogás, estudios de digestión y codigestión, monitoreo y control del proceso anaerobio, diseño y construcción de biodigestores de escala piloto, tanto a nivel rural como familiar. He participado pues en varios talleres y jornadas con el CIM-GIS de Alemania, en cursos internacionales en el Instituto de Investigación de Biogás del Ministerio de Agricultura China. Es miembro de la Junta Directiva de la Red BioLAC y también nos apoyó con la organización del 9º Encuentro Internacional de la Red BioLAC en Argentina. Además, pues ha sido tutor en varios cursos de biogás y es docente de posgrado de la maestría en energías renovables y gestión sustentable de UNO. Entonces, bueno, aquí les presento ya a Mariano. Entonces, Mariano, te doy la palabra para que iniciemos con tu conferencia. Muchas gracias, Gloria.
Listo. Voy a ver si busco la presentación, si me sale bien. Ahí se ve. Sí, ya se ve, Mariano, muchas gracias. Bueno. Bueno, antes que nada, agradecerle a Lika esta posibilidad de foros técnicos que venimos haciendo con la red ya hace muchos años, gracias a Orlando Vega, quien hace posible estos foros interesantísimos de diversos temas y demás que venimos teniendo durante este tiempo, y por supuesto a la red Biolac, por la oportunidad de hoy haberme ofrecido dar esta charla. Como hay muchas personas que por ahí son de otros países, me parecía importante, digamos, empezar la charla dando un poco un marco del organismo del cual, nacional, de investigación de tecnología agropecuaria, del cual provengo, que es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un organismo descentralizado, con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, creado en el año 1956, se ocupa de desarrollar acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. Los esfuerzos se orientan en la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. La institución tiene presencia en las 5 ecorregiones de la Argentina: Noroeste, Cuyo, Pampeana y Patagonia, a través de una estructura que comprende una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de investigación, y más de 350 unidades de extensión. Yo me encuentro actualmente en el INTA Pergamino, que queda en el norte de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, ahí marqué el lugar desde donde estoy realizando mis investigaciones. Para comenzar con esta charla, quería hacer un breve resumen de la situación ambiental y situación energética, particularmente de la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos, digamos, trabajando nosotros. La provincia de Buenos Aires cuenta con 900.000 bovinos lecheros de más de 2.800 tambos, 500.000 porcinos en establecimientos de más de 100 animales, 2.000 establecimientos avícolas, frigoríficos y otros establecimientos que generan residuos y efluentes. Esto, obviamente, en su gran mayoría, no se trata, se vierte directamente o a los suelos o a los cursos de agua, entonces hay un efecto muy grave de contaminación, hay emanación de olores, insectos, gases de efecto invernadero. Todo esto, obviamente, afecta a la sanidad humana, animal y ambiental. Si hoy en día se aplicara la normativa vigente, los establecimientos, casi la totalidad de ellos, deberían cerrar porque no hay hoy en día, en su gran mayoría, sobre todo en la pequeña y mediana escala, una alternativa tecnológica que esté funcionando adecuadamente. Y esto se le suma, bueno, ahora lo otro, la situación energética. La provincia de Buenos Aires importa casi el 100% de la energía, solo se autoabastece por eólicas de cooperativas. Ahora hay proyectos de renovar, que está cambiando un poco esta cuestión de la energía. Sin embargo, todavía la provincia de Buenos Aires sigue teniendo un gran déficit de energía, y a esto se le suma el problema del recurso de infraestructura y costo en transporte y distribución de energía eléctrica y gas licuado de presión, el GLP, digamos, gas de garrafa. O sea, entonces, la propuesta, digamos,
para solucionar este problema energético, claramente abre una ventana de oportunidades a lo que es la biodigestión anaeróbica, sobre todo en la pequeña y mediana escala, en lo que se denomina a través de la generación distribuida, generando energía primaria, renovable y local, en tambos, producciones porcinas, avícolas, agroindustrias, para generar energía eléctrica y térmica, con biodigestión anaeróbica más cogeneración de energía eléctrica. Esto obviamente va a traer aparejado un gran desarrollo y agregado valor en origen, trabajo local, insumos nacionales, mayor eficiencia, ahorro en costos de transporte, mayor sustentabilidad ambiental, eliminación de contaminación por efluentes, vertidos al suelo y a los cursos de agua, y dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y una de las cuestiones más importantes de la tecnología de biodigestión anaeróbica es también que la energía se puede ajustar a la demanda, hasta cierta manera se puede almacenar y se genera en forma continua, al igual que la energía hidráulica. ¿Cuál es la situación de plantas de biogás en la República Argentina? Bueno, en el año 2016 se realizó un estudio de relevamiento de plantas de biogás en Argentina. De las 105 plantas de biogás que hay en el país, se relevaron alrededor de 60. ¿Y qué se observó en ese relevamiento? Se observaron falencias operativas, se observaron falencias tecnológicas y se observaron desconocimiento de eficiencia de planta, casos no exitosos y no relevados. Entonces lo que vemos es que tenemos un problema en la actualidad en lo que es el desarrollo de la biodigestión anaeróbica, sobre todo de pequeña y mediana escala, donde hay pocos casos, básicamente por necesidad ambiental extrema, por una cuestión de problema ambiental grave, como son el caso de Marcos Paz, Hernando, por convicción personal de algunos productores agroecológicos, como el caso de Guadalupe Norte en Santa Fe, Capiviví, experiencias muy loables por cierto, pero todavía tenemos para este sector, si bien hay programas en la actualidad, digamos, de incentivos hacia el desarrollo de energías renovables, como el programa Renovar, generalmente esto todavía no ha impactado en la pequeña y mediana escala, donde no hay políticas públicas ni programas nacionales, donde no hay un control de parámetros ni instalaciones, como muestra el estudio del año 2016. Y también encontramos un sector desarticulado, o sea, desde la parte científico-tecnológica o académica, tenemos, digamos, ahí una gran desarticulación en el país. ¿Cómo vemos la biodigestión a futuro? Vemos biodigestores en cada establecimiento pecuario intensivo y semi-intensivo, vemos recursos humanos, mayor cantidad de recursos humanos formados en el tema, con sistemas que realmente de tecnología apropiada, técnicas económicamente viables, eficaces y eficientes, regulaciones energéticas, ambientales e instalaciones también eficaces. Vamos un poco entonces ahora con este breve contexto que me parecía interesante contarles de nuestro país a lo que es en particular el sector de avícolas ponedoras, que es el motivo de la charla del día de hoy. Este es un gráfico que muestra la evolución de la producción de huevos de Argentina. La Argentina ocupa el quinto lugar en el consumo mundial de huevo, con más de 266 unidades per cápita para el año 2016, incrementando su producción un 67% desde el año 2003, y tiene una producción actual de 35 millones de cajones. Eso significa que en nuestro país hay más de 40 millones de gallinas ponedoras. Y están digamos, son todas las provincias de nuestro país. Está resaltado en negrita la provincia de Buenos Aires, que es donde está la mayor concentración de producción de huevos de la Argentina. Como podemos ver, esta es nuestra área del INTA, donde vemos que tenemos este grave problema, donde se concentran esta gran cantidad de granjas avícolas, donde actualmente estos residuos no están recibiendo un tratamiento adecuado y de alguna manera son vertidos al suelo sin tratar, lo cual ocasiona los problemas citados anteriormente. Este es un ejemplo de una granja
típica avícola de Argentina, donde ustedes pueden ver, digamos, los galpones con el sistema, digamos, de producción. Y este es un poco el problema actual de generación de más de 1.400.000 toneladas al año de guano, y que, como les mencionaba, los residuos no reciben ningún tratamiento, causando problemas de olores, contaminación, proliferación de patógenos, emisión de gases. Lo que habitualmente se realiza es verterlo al campo sin tratar, considerándolo como un abono orgánico, pero no hay ningún manejo de buenas prácticas a la hora de hacer esto. Entonces esto puede causar salinidad del suelo, puede causar problemas de exceso de nutrientes en las napas, etc. Entonces, bueno, es un residuo también de muchísima complejidad por sus características, su elevada concentración de nitrógeno, lo cual hace que también sea difícil su tratamiento y demás. Entonces, la idea, digamos, es un poco evaluar la transformación de esa materia orgánica en biogás para obtener al menos una materia orgánica estabilizada. La producción, digamos, sabemos que de este residuo es constante todo el año. Se pueden tener desde 3.000 a 8.000 gallinas, dependiendo de la capacidad de tecnología, y además les mencioné nitrógeno, pero también tiene una importante fuente de fósforo, este residuo. Básicamente acá hay una característica de la excreta de gallina ponedora que muestra que tiene una abundante cantidad, sobre todo, fundamentalmente de fósforo y nitrógeno, y una importante cantidad de sólidos también totales. O sea que esto en realidad no es como un efluente de otras producciones pecuarias que tienen mucha agua, lo cual también eso es en cierta manera una gran ventaja a la hora de diseñar o tratar este residuo, y de alguna manera podemos entonces regular en todo caso la cantidad de agua sin necesidad de tener el problema de tener que separar o de cambiar el tipo de gestión que conllevan otros tipos de residuos que sí utilizan mucha cantidad de agua. Este es un estudio que hicimos el año pasado para la FAO, de la provincia de Buenos Aires, de relevamiento de biomasa de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros, a través de este estudio de información geográfica y de datos de cantidad de esos animales, pudimos estimar que en biogás podríamos estar generando más de 16.596 toneladas equivalentes de petróleo por año con este residuo. Entonces, quería un poco detenerme para llegar un poco a cómo logramos, de alguna manera, aprovechar este residuo complejo en un proceso de biogestión anaeróbica. Me gustó mucho este slide de un colega de la red, donde muestra claramente, digamos, cómo abordar, o las distintas maneras de abordar un problema de este tratamiento de este residuo para la generación de biogás, ¿no? O sea, podemos agarrar y tirarnos a la pileta, ¿no? La moneda al aire, donde tenemos un montón de incertezas. Podemos hacer un trabajo de un estudio teórico, de potencial y de evaluación. Obviamente, después vendrían ya unas caracterizaciones del material y del potencial, ya de alguna manera teniendo un mayor grado de certeza, y posteriormente a eso ya la escala de planta piloto, y para luego llegar a la escala de la planta. Obviamente, a medida que avanzamos más hacia la izquierda con este tipo de trabajos, vamos a poder garantizar menor grado de incertezas y mayor seguridad a la hora de los resultados y la implementación de una planta de biogás de este estilo. Entonces me gustaría ir avanzando en estos aspectos para que vayamos viendo las diferentes etapas. Por un lado estaba la parte, digamos, de la parte teórica. Una de las maneras de poder evaluar esto es guiarse por tablas que hay del potencial. Acá está marcado en rojo
el potencial que puede ser muy variable de guano de aves. Ahí en esta cita aparece 0,3 a 0,8, y después tenemos una fórmula teórica que, de acuerdo al contenido de humedad y materia orgánica y de ese potencial y de la cantidad de residuos, podemos estimar entonces lo que generaríamos de biogás y estimar, digamos, dentro de este cálculo, realizar una estimación el potencial, y de esta manera tener un cálculo rápido. Vemos que si avanzamos hacia la parte de un buen monitoreo, vamos a poder obtener un mejor resultado. Esto tiene que ver con saber a ciencia cierta y tener claridad en cuanto a evaluar fehacientemente la cantidad de residuos y efluentes, no estimarla por la cantidad de peso vivo o por algún otro tipo de estimación, sino realmente medirla. Eso realmente ya es un paso adicional muy grande que nos puede dar mayor grado de certeza a la hora de realizar un proyecto de biogás. En este caso, que es sólido, no es tan grave, pero en el caso donde involucra agua, vemos que hay muchísima variabilidad, y que si nosotros hacemos ese cálculo teórico de la cantidad general de efluentes por día, podemos tener un error muy grave. No obstante, también vamos a ver en los casos que les voy a mostrar, que la importancia de poder evaluar el residuo, porque estamos hablando de otro tipo de animal, otro tipo de alimentación, otro tipo de manejo. Entonces siempre es recomendable tener el valor, de ser posible, evaluar esta circunstancia que va a hacer que el proyecto de biogás o la unidad de tratamiento de biodigestión esté mejor diseñada. También, asimismo, si puedo evaluar las características de la materia orgánica, las fases sólidas y las líquidas, o las fases sólidas, y analizar las corrientes o el material, ¿no? Tanto lo principal y que se recomienda es la humedad, la materia seca, la materia orgánica, de acuerdo a si es líquido o sólido. Podemos hablar de sólidos volátiles y sólidos totales. Si no, podemos utilizar otras medidas, que son la demanda química de oxígeno, que es para sustancias que están más diluidas, el contenido de amonio, y después podemos hacer algún otro tipo de análisis específico que nos puede llegar a dar una idea de dónde puede llegar a estar el problema, si hay un exceso de proteínas, si hay un problema de exceso de lípidos, o qué características también tiene el material. Ya estamos ahí ingresando en los aspectos por ahí más específicos. Y acá habrá que ver hasta dónde se puede llegar con el proyecto, y hasta dónde uno puede ir, pero ya el hecho de poder medir y tener un dato fehaciente de esa cantidad nos va a permitir realizar un proyecto con menos incertezas. Luego tenemos otra vez estudios del tipo teórico de lo que es el potencial de biogás, que esta es la ecuación, digamos, muy conocida y famosa de Buswell, donde acá podemos nosotros, sabiendo la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí?, en forma simplificada, porque hay otros componentes para hacerlo más complejo, podemos averiguar de esta forma, con esta ecuación teórica, el potencial de biogás que tendríamos. Luego, tenemos otro tipo de análisis que ya hacen, ya no un análisis teórico, sino hacen un análisis ya más pormenorizado de los sólidos volátiles y de las características de esos sólidos, de esa materia seca. O sea, ya analizan la cantidad de proteína, de grasa, de fibra y de sustancias, o sea, de los carbohidratos que no son las fibras, ¿no? Almidón, azúcares, semicelulosa y pectina. Además de esto, se mide la degradabilidad específica, como podemos ver en este ejemplo, y ya es un poco más exacto que el cálculo teórico. Y obtenemos finalmente un valor de potencial que no deja de ser teórico también, si bien tiene un grado mayor de certeza, porque de alguna manera no está contabilizando el consumo de la materia orgánica propia de los microorganismos. ¿Sí? Solamente analiza
la materia orgánica o la composición de la materia orgánica. Por eso, ya la parte, digamos, también del laboratorio que vimos, en particular desde lo básico a lo más avanzado, también está ensayos de ya más a escala, digamos, a pequeña escala en batch, que pues, nos permiten también tener ya una idea de ese potencial para disminuir esa variabilidad que vimos en la tabla y tener un mayor grado de certeza de la cantidad de energía que obtendríamos en forma, digamos, por lo menos a nivel potencial máximo, porque esto se ingresa a una muestra, se cierra, digamos, el recipiente y se evalúa después la curva de degradabilidad específica de ese sustrato, lo cual, digamos, cuando nosotros hagamos después el trabajo en una planta de proceso, vamos a tener una entrada y una salida, entonces ahí hay un balance de masa, de entrada y de salida, y a su vez, digamos, entonces, vamos a tener, obviamente, un proceso distinto a y por lo tanto, el potencial va a ser menor en la realidad. Pero nos da una idea, por lo menos, del potencial máximo real que obtendríamos. Este es un ensayo que puede ser muy sencillo de realizar, puede, digamos, ser botellas cerradas con distintos sistemas de medición. Acá hay algunos ejemplos que se utilizan desde los más sencillos hasta los más ya complicados, con más sofisticación tecnológica y más caros, por cierto. Acá vemos cada vez cómo puede ir complejizándose esta medición. Básicamente la importancia de este trabajo, digamos, es que obtenemos la curva de degradabilidad específica, real, que de alguna manera la vemos en este gráfico, en la curva acumulada, ¿no? Donde se llega hasta un máximo, y ese es el valor, digamos, del valor final de productividad específica de ese sustrato en relación a, y también nos da el tiempo de degradabilidad. Si yo a esta curva la integrase, pudiese obtener los parámetros específicos de ese sustrato, que son fundamentales a la hora del diseño del reactor o del proceso. O sea que de alguna manera esta curva nos otorga muchísima información a la hora de diseñar un proceso a escala piloto. Y finalmente, lo que les decía, la escala piloto, porque la escala piloto es probar a pequeña escala para poder después escalar este resultado a una planta, lo que sucedería en condiciones simuladas de un proceso, y donde nosotros probamos acá la velocidad de carga orgánica. Bueno, acá vemos las diferentes posibilidades de plantas que pueden llegar a existir, donde tenemos plantas, digamos, de menor velocidad de carga orgánica. Del lado derecho podemos ver que a medida que aumentamos la velocidad de carga orgánica, aumenta el rendimiento específico por unidad de biodigestor. Nosotros no debemos quedarnos solamente con el aspecto del rendimiento específico por unidad de volumen de digestor, sino también del rendimiento por unidad de materia orgánica, que es también muy importante a la hora de medir la eficiencia de un sistema. Es cierto que hay procesos que o determinados tipos de diseños de reactores que pueden tener mayor velocidad de carga orgánica o admitir mayor velocidad de carga orgánica. Y en definitiva, nos da esto ya una certeza muy, muy grande a la hora de escalar este proceso a una planta. Obviamente, un detalle, digamos, para comentarles, es que se puede también, obviamente, al hacer una caracterización del gas generado, o de la cantidad de gas generado, fundamentalmente en este caso del metano, podemos hacer una relación con esa planta piloto, a través de la cantidad de materia orgánica removida en la forma de DQO, podemos entonces establecer que se generan 1 kilo de DQO removida genera 350 litros de metano. Con lo cual, si nosotros sabemos la cantidad de materia orgánica en forma de DQO que ingresamos al sistema, y podemos después medir esa cantidad, esa composición de gas, podemos establecer la eficiencia del sistema que estamos probando y en las condiciones en las cuales lo estamos haciendo. Obviamente el biogás se puede medir con la calidad del biogás, se puede medir con sensores de metano, con cromatografía gaseosa, pero también hay métodos sencillos que ustedes podrán, digamos, observar que en trabajos que han presentado colegas de la red, que son métodos
desplazamiento de volumen de líquido, como que nos pueden dar una idea a la hora de si no tenemos disponibilidad de estos equipos que son muy costosos. Bueno, voy ahora a empezar de alguna manera a hablar de los casos de estudios que tenemos hechos en la Argentina respecto de este tema. Estos trabajos, digamos, este trabajo que voy a empezar a hablar ahora en primer lugar, lo desarrollamos en el Laboratorio de Biocombustibles de la Estación Experimental Pergamino, y en conjunto con el sector de aves de Pergamino, que nosotros, digamos, tenemos como también, digamos, en investigación, se investiga también desde el tipo de alimentación hasta también se reparten animales, etc. O sea, se hacen otro tipo de trabajo, con lo cual acá nosotros lo que hicimos fue integrarnos entre estos dos sectores para este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros de este trabajo fue caracterizar el guano producido en un galpón de 100 gallinas ponedoras. En este caso son una variedad desarrollada por el INTA, son una variedad de doble propósito, ¿no? O sea, son para huevo y carne, se llaman negras INTA. Y la idea fue valorizar energéticamente este residuo por medio de un ensayo discontinuo de digestión anaeróbica y evaluar el proceso de degradación mediante el ensayo en reactores anaeróbicos piloto con agitación y control de temperatura. En definitiva, es recorrer ese trayecto que les mencioné anteriormente y estuvimos, digamos, viendo. Entonces, ¿qué hicimos? En primera instancia, medimos en forma aleatoria la cantidad de residuos generados por esta especie. Hicimos, digamos, repetidas medidas tomando diferentes tiempos de recolección del material. Y en promedio vemos que, a pesar de haber tomado, este es un cuadro de resumen, pero a pesar de haber variado los tiempos de recolección y variando aleatoriamente, digamos, no hemos observado gran variación en la cantidad de material generado. Pudimos determinar que se generan alrededor de 170, 168, 170 gramos de kilos, acá está en gramos, ¿no? Pero son, si no, 0,169 kilogramos de excreta por ave por día. Fíjense los datos de ASABE, que son digamos, de una gallina liviana, son de 0,088 kilos de excreta ave por día, y nosotros tenemos una gallina acá pesada, que tiene un peso de más de 2 kilos, con lo cual, obviamente, por su relación de peso mayor, excreta más por día, y esto guarda relación con ese aspecto. ¿Qué observamos de este monitoreo de este residuo? Bueno, en principio el pH, cuando tomamos el residuo fresco, es un pH más bien levemente ácido. Vamos a ver que durante el proceso de biodigestión anaeróbica lo que ocurre es la mineralización fundamentalmente de las proteínas, y elevando ese valor de pH en el digerido. Tenemos obviamente una conductividad eléctrica muy alta, una cantidad de sólidos importante, y un contenido también muy importante en este caso de nitrógeno en forma orgánica. Como ustedes podrán ver, en la forma mineral hay muy poquito. Fundamentalmente está en la forma orgánica. Y una de las dificultades más grandes de procesar este material es la extremadamente baja relación de carbono-nitrógeno. Para un proceso de digestión aeróbica se requieren entre 25, 30 idealmente, aunque puede ser un poco menos, pero de todas maneras esto está muy por debajo de los límites preestablecidos para un proceso de digestión aeróbica, con lo cual hace que sea muy, muy complicado digerirlo por este proceso. Entonces, ya nos encontramos en presencia de una de las principales limitantes que tenemos, que es el excesivo contenido de nitrógeno, que provoca niveles de amoníaco libre tóxico, o de amonio también tóxico,
que hacen que se inhiban las bacterias metanogénicas. Entonces es un aspecto que se puede salvar, lo vamos a ver con diferentes, en este mismo trabajo y en otros que hemos realizado, a través de lo que se llama la adaptación biológica, o sea, con tiempo y a baja carga orgánica, podemos lograr que el proceso, aún en estas condiciones, sea estable. Y garantizar el buen funcionamiento del proceso anaeróbico. ¿Qué hicimos posteriormente? El ensayo, digamos, de potencial de producción de biogás, donde medimos la producción de biogás específica de ese residuo, que en promedio nos arrojó un valor de 81.78 litros por kilo. Luego, para poder, de alguna manera, llevar adelante el proceso de digestión anaeróbica en forma piloto y poder vencer la barrera que tenemos, por lo menos en Argentina, de los altos costos que tienen estas plantas de piloto o de reactores pilotos, generalmente son importadas, tienen un costo elevadísimo. Entonces nos vimos obligados, por así decirlo, a tratar de resolver este problema mediante un desarrollo de esta planta que les voy a mostrar, de bajo costo, con la idea de poder evaluar el proceso de biodigestión anaeróbica de este guano en un proceso, en este caso, de mezcla, en un reactor de tipo mezcla perfecta, con control de temperatura. Ahora estamos en desarrollo de otro tipo flujo pistón, que ya de alguna manera va a tener ostensibles mejoras respecto de en cuanto a la automatización integral del sistema, y también trabajo que vamos a presentar seguramente en el Congreso de Cuba, con la idea de poder tener reducir esta brecha tecnológica o esta dificultad, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos? Fue armar un biodigestor con lo que teníamos a mano, con tubos de PVC, como ustedes pueden ver, de 160 milímetros de diámetro, para un volumen más o menos de planta piloto de 7.5 litros, volumen útil, de 10 litros total, con la parte de biogás, y usamos tuberías plásticas de PVC. Entonces armamos el tanquecito con las tapas de los caños de PVC, hicimos las entradas de ingreso de material y de salida de biogás, y de abajo de purga y de recirculación. Luego, con un baño térmico, lo que hicimos fue utilizar este baño térmico para mantener la temperatura estable dentro del sistema a 37 grados. Básicamente, el esquema del reactor es el siguiente, donde tenemos el tubo, la entrada, que tiene un sello hidráulico para de alguna manera evitar que salga el gas. Tenemos después una bomba, usamos una bombita de lavarropa que hace que con un temporizador mecánico, el mismo, digamos, tiene la función de prender la bomba durante 15 minutos 2 veces al día. Entonces ese temporizador mecánico lo que hacía era hacer la agitación mediante esta bomba, tomando desde la parte inferior hacia la parte superior, por lo tanto se mezclaba todo el contenido, por ese aspecto asumimos, digamos, el comportamiento de mezcla perfecta. Después teníamos una salida hacia el costado del efluente a nivel, entonces el efluente salía, digamos, por el propio, digamos, desnivel de líquido, y el biogás pasaba por una trampa de agua y luego venía a un recipiente de agua que fue adaptado para medir el biogás. Básicamente, ese recipiente sellado se le digamos, en la canilla, digamos, de abajo, a medida, digamos, que ingresaba el gas, desplazaba líquido, y ese líquido desplazado era el que nosotros medíamos como la cantidad de biogás generado. A su vez, como poseíamos nosotros un medidor de calidad de biogás, lo que hacíamos es
Para repetir el ciclo, teníamos conectado un reservorio en la parte de arriba, sumergido hasta el fondo, siempre para que no ingrese aire, lleno siempre de líquido, y a través de un manejo de válvulas hacíamos ingresar el líquido y el gas, cerrábamos la llave de paso de abajo, y el gas no le quedaba otra que salir por un caño de arriba, donde era, digamos, bombeado a través de ese medidor para obtener la calidad del biogás generado. Es un diseño relativamente sencillo y económico y con muy buen resultado, realmente. Hicimos entonces 3 reactores de 10 litros que tenían control de agitación, como les mencioné, y de temperatura, y utilizamos una velocidad de carga de 1.5 kilos de sólido volátil, 1.5 kilogramos de sólido volátil por metro cúbico. Una carga relativamente baja, pero no tan baja, digamos, de guano de ave. Y el tiempo de residencia para estos reactores estaba en el torno de los 37 días. Manteniendo la temperatura, acá no lo dice, pero a 35, 37 grados. Nosotros acá mediante es la curva resumen global del triplicado de esos sistemas, podemos ver que hasta el día 37 se observa, digamos, el comportamiento donde se va estabilizando, y a partir de ese día es donde nosotros vemos ya y tomamos esta información de datos de producción en forma estable, y lo cual nos arrojó un valor en promedio de 57 litros de biogás por kilo. Entonces, bueno, acá está un poco el medidor utilizado, y esta curva que la verdad nos da muchísima información, donde vemos que acá todavía las características del biogás tienen al principio, como es de esperar, gran cantidad de dióxido de carbono y poco metano, y en la medida que vamos avanzando en el proceso y el proceso se va estabilizando, fundamentalmente a partir del día 37 en adelante, observamos que ya la concentración de metano aumenta. Inclusive si nos vamos adelante en el tiempo, vemos un efecto, digamos, donde ya el sistema está aclimatado, logramos la climatización del sistema y vemos que logramos obtener valores de hasta más del 70% de metano, con un valor donde los puntitos verdes ustedes pueden ver, baja también el sulfídrico, y de alguna manera vemos con este resultado de medición de biogás que el proceso realmente ha logrado adaptarse y funcionar aún en condiciones que no son las apropiadas, como vamos a ver en este resultado, que indica un pH bastante elevado debido a la mineralización del nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal y amoníaco libre, como vemos acá, en valores realmente muy elevados, como podrán ver, más de 400 miligramos por litro de amonio y más de 2.500 miligramos o hasta 3.000 miligramos de amonio, valores realmente excesivamente altos. Esto es gracias a que hemos logrado adaptar ese inóculo o ese sistema a estas condiciones, ¿no? Logrando una eficiencia de eliminación de materia orgánica muy importante, y también una manera de poder observar que el proceso funciona adecuadamente es la elevada tasa de mineralización de las proteínas. Globalmente, y como resumen del relevamiento que hicimos de residuos de ave por día, pudimos hacer una estimación global de la cantidad específica de biogás a través del ensayo en discontinuo, que nos arrojó un valor de 13.9 litros de biogás por ave por día, y finalmente con el ensayo en continuo o planta piloto, un valor de 9.6 litros de biogás por ave por día, lo cual nos da un rendimiento energético de alrededor del 69%, para nada malo el rendimiento obtenido, mostrando de alguna manera que se logró procesar este residuo de alta complejidad, obteniendo muy buenos valores de rendimiento energético. Este es el resumen, digamos, de los datos y de los valores de biogás. Y bueno, un poco de lo que obtuvimos para ese galpón de 100 aves, casi son 1.000 litros de biogás. A modo de resumen, digamos, de qué se puede hacer con 1.000 litros de biogás,
Podemos decir que se puede utilizar una lámpara de gas durante 12 horas para iluminación, se puede calentar agua en un termotanque de 110 litros durante 1 a 3 horas, se puede cocinar alimentos durante 2 o 3 horas con un quemador mediano, o se puede generar energía también eléctrica, ¿no?, en un motor de 1 HP de ciclo Otto durante 1 hora. Son ejemplos para tratar de ver qué se podría lograr con este galpón de solo 100 aves. Y básicamente las conclusiones que agregamos es que se pudo cuantificar adecuadamente el residuo, se logró producir biogás en forma estable, se logró realmente valorizar el rendimiento del proceso y una información valiosa para llevar adelante, obviamente, proyectos de este tipo, que en Argentina, hasta mi conocimiento, por lo menos, no conozco yo una planta de biogestión anaeróbica exclusivamente de guano de ave. Ahora quería entrar en otro caso de estudio para mejorar la performance de la biodigestión anaeróbica a través de lo que se llama, codigestión, que es la mezcla con otros residuos, en este caso residuos sólidos orgánicos, en otro trabajo que hemos desarrollado sobre el comportamiento respecto de la performance, si yo tuviese la posibilidad de poder mejorar esa relación de carbono-nitrógeno favorable a través de la incorporación de otro tipo de material para lograr tener mayor rendimiento por unidad de volumen de biodigestor y también por unidad de materia orgánica. Entonces, en este tipo de residuos que tienen un elevado contenido de nitrógeno, si podemos utilizar sustratos que tengan carbono, podemos mejorar la estabilidad del proceso, pero más que la estabilidad del proceso, como vimos, que igual podemos lograrla como les mostré anteriormente, más que lograr la estabilidad del proceso, lo importante también es aumentar la productividad relativa, tanto sea por unidad de volumen de digestor como por unidad de materia orgánica. Entonces acá es un establecimiento de 10.000 animales, de gallinas livianas, ¿no?, donde hay una variación de animal de 0,10 a 0,15 kilos de excreta por animal por día. Pero bueno, lo que acá hicimos fue algo similar a lo anterior, donde en realidad la variante que podemos ver acá fue la idea, observar cuál era el fenómeno que ocurría si mezclábamos el guano con otros sustratos, en este caso residuos de frutas, desechos de residuos de verdulería y de frutas, desechos orgánicos de ese estilo. Entonces, también un reactor de mezcla perfecta, en este caso, donde comparamos, en este caso más grande, 19 litros, donde tuvimos un periodo de adaptación muchísimo más largo, en este caso, tuvimos la posibilidad de tenerlo trabajando durante 7 meses, donde lo que fuimos haciendo fue elevar esa carga orgánica, en este caso hasta 2, si ustedes recuerdan en el anterior era 1,5, en este caso es 2, lo cual de alguna manera, a través del tiempo hemos logrado también aumentar o incrementar ese volumen de material orgánico o de carga orgánica diaria. Y trabajamos entonces a partir de lograr el estado estacionario con esa velocidad de carga de 2 gramos de sólidos volátiles por día durante 114 días. Medimos todos los parámetros de proceso, pH, DQO, sólidos, lo que vimos, un examen exhaustivo de los parámetros de proceso y sobre todo de las distintas fuentes de nitrógeno y su comportamiento, y obviamente las características del biogás producido, cantidad y calidad de biogás producido. Básicamente, para resumir, podemos ver que los parámetros de pH se mantuvieron dentro de los rangos estables de la biogestión aerobia, los valores de alfa y de concentración de ácidos orgánicos versus alcalinidad total también se mantuvieron en condiciones estables. El valor de alfa tiene que ser mayor a 0,8 y el valor de ácidos orgánicos con alcalinidad total tiene que ser menor a 0,3 y entre 0,3 y 0,4. O sea que vemos ahí la estabilidad del proceso. Obviamente acá vemos también lo mismo que habíamos visto anteriormente, una alta remoción de materia orgánica y con valores aún inclusive superiores por el incremento de carga orgánica que tuvimos, tanto de nitrógeno orgánico
total como de nitrógeno inorgánico y específicamente también de amoníaco libre, como vemos en estas curvas, ¿no? Altos valores dependientes de pH, aunque no observamos problemas de inhibición. ¿Cuál fue la ventaja sustancial de mezclar el guano de ave con residuos de restos de frutas y verduras, o sea, desechos orgánicos? Nosotros acá, obviamente, lo que primero se observa es que el codigerido disminuyó, el codigerido aumentó la mezcla de guano de ave con restos de material orgánico de frutas y verduras, incrementó el rendimiento específico en un 32%. O sea, bajo la misma cantidad de material orgánico, 2 gramos sólido volátil en un reactor y 2 gramos sólido volátil en el otro, produjo 32% más de biogás por gramo de sólido volátil añadido, lo cual es un poco reflejar lo que les comentaba respecto de poder incrementar ese rendimiento en cantidad por unidad de volumen de reactor y por unidad de kilogramos de sólido volátil añadido. Y obviamente, si bien vemos que no hubo un proceso inestable, se nota claramente la disminución por el elevado contenido de FAN, es free amonia, es decir, es el amoníaco libre. Vemos que en el guano de aves, en el último momento se notaba que sí afectaba más que nada a la producción de metano. Y en el caso de la mezcla, eso no sucedía y se mantenía en forma más estable. Con lo cual garantiza siempre y siempre que se pueda, el hecho de poder codigerir garantiza que el proceso sea más estable y hasta también obtener mejores rendimientos. Siempre que sea posible, la codigestión trae sus ventajas sustantivas para un proceso de digestión aeróbica, como el caso que les estoy mostrando. Entonces mejoró la codigestión de residuos fructícolas, mejoró la producción de biogás, el amoníaco libre afectó el rendimiento, sobre todo en lo que es guano de ave solo, a esta carga orgánica, pero se ha logrado también mantener el proceso en forma estable y las variables de monitoreo también así lo reflejan. Otro caso de estudio de codigestión, en este caso que trabajamos sobre lo que es un problema muy serio en las zonas de nuestro país, en las zonas, digamos, de Mendoza, la zona cuyana, lo que es Mendoza, San Juan, que tienen producciones importantes de aceite de oliva, y el pasivo que tienen, digamos, y que no saben qué hacer es el alperujo, o el residuo del procesamiento de aceite de oliva, que es un residuo que además de sus características es ácido, tiene también contenido de polifenoles, que pueden ser inhibitorios del proceso de digestión anaeróbica. El trabajo que hicimos fue, en este caso, hacer un relevamiento de la información geográfica de la zona para establecer cuál era el mejor sitio para tratar en combinación estos residuos en base a resultados de, en este caso, de ensayos en escala de batch de laboratorio. Entonces, caracterizamos ambos dos. La particularidad, y algo que no les mencioné, es que el alperujo es un residuo que se genera no todo el tiempo, sino que también ahí hay una complejidad porque es estacional. De ahí también la cuestión de cómo llevar adelante un proceso de este estilo y cuál va a ser digamos, la estrategia para trabajar esto, teniendo en cuenta que el residuo se genera en forma estacional. Entonces, una de las posibilidades que no fueron abordadas en este estudio fue ver cómo se complementaba con otra cosa también para poder, digamos, suplir ese problema de estacionalidad, por ejemplo, con lo que vimos anteriormente, que esa zona también tiene, que es alta producción de residuos de frutas y verduras, y entonces de alguna manera poder complementar y hacer un trabajo de análisis de esa biomasa que también hace al proyecto, porque no nos olvidemos que no hay una única alternativa para la biodigestión anaeróbica. Pueden haber plantas individuales distribuidas en el territorio, o puede haber una planta centralizada al estilo Alemania o Italia, grandes plantas donde van todos los residuos concentrados a ese sistema, y
de esa forma es que hay que trabajar con mayor grado y nivel de detalle. Entonces, acá lo que hicimos fue, nuevamente, caracterizar la cantidad y características de ambos residuos y hacer un ensayo de diferentes proporciones, cubriendo absolutamente todas las posibilidades, desde 100% de guano hasta 100% de alperujo, hasta mezclando todas las proporciones digamos, de guano con alperujo. Eso nos permitió obtener, a través del ensayo de degradabilidad anaeróbico específico de esas mezclas, que la mejor curva, digamos, de codigestión de este sustrato se daba con una relación de guano al 20% y de un 80% de alperujo, logrando inclusive superar al propio alperujo. Quiere decir que el efecto de codigestión, en este caso, se observa que a pesar de que el guano produce mucho menos que el alperujo, el efecto de codigestión positivo logró, digamos, superar inclusive a la del propio alperujo, lo cual muestra el efecto positivo también derivado de la codigestión anaeróbica. Y nos permitió hacer un balance en el territorio de dónde sería mejor o dónde estarían estas circunstancias para poder realizar una mezcla de este estilo. Hay lugares donde no tengo nada de guano, otros que tengo mucho, etc. Entonces, a priori fue una estimación también a nivel territorial de que nos permitió de alguna manera saber dónde podemos encontrar esta condición. Esto también tiene que acompañarse todo el proyecto con, como les decía, estudios de información geográfica y con análisis inclusive mucho más complejos para poder resolver lo que es la estacionalidad de este residuo y de fundamentalmente la disponibilidad de biomasa. Ahora me quería centrar en lo que es otros estudios relacionados con el material digamos, del proceso, el digerido, y evaluar esas características, y también ensayos que hemos realizado para, de alguna manera, utilizar el material que se pueda generar del humedal como sustrato para codigerir en el mismo proceso, sin necesidad de tener que recurrir a fuentes externas de biomasa. Básicamente, los ensayos de fitotoxicidad, uno de los más comúnmente realizados, es el denominado índice de germinación. Acá podemos observar que este residuo tiene evidentemente un alto contenido de amoníaco y de amonio, lo cual hace que su pH a raíz de esto sea elevado, y obviamente un contenido de sales minerales muy importante, lo cual hace que también la conductividad sea alta. Esto deriva en que nos haya dado que solo en las diluciones, o sea, diluyendo al 1 o al 3%, o sea, diluyendo mucho, recién ahí obtuvimos índices de germinaciones mayores a 80, que indican no presencia de fitotoxicidad. Claramente, el hecho de la dilución provocó que de alguna manera dejasen de haber problemas de toxicidad. Con lo cual, aquí podemos ver las distintas concentraciones de dilución sobre este digerido y cómo se disminuye el efecto de la toxicidad en la medida que aumentamos el grado de dilución. O sea que es un digerido que tiene una alta concentración de sales y de amoníaco. Bueno, acá está lo mismo en relación al tamaño de raíces. Se utiliza, digamos, en este ensayo lechugas fundamentalmente como planta indicadora para la fitotoxicidad. Y entonces vemos también que se mide el tamaño de raíces, no solamente el número de semillas germinadas, sino el tamaño de raíces de los diferentes tratamientos. Un ensayo que hemos hecho ahora sobre el tema de fertilización, por así decirlo, en comparación con un suelo solo y con fertilizante químico orgánico. Ahí está un poco expresada la dosis, una dosis baja y una dosis alta empleada.
comparado con un fertilizante químico, donde se realizaron un montón de determinaciones, tanto en suelo. Bueno, es un trabajo que los invito al que está interesado a leerlo. Por ahí, por el tiempo, no me alcanza a explicar todos los resultados de este trabajo, pero sí decirles que acá se observa, por lo menos en la parte de rendimiento, respecto al testigo, ambas dosis bajas y dosis altas fueron, en realidad la dosis alta solamente, perdón, en el caso del efluente crudo, fue superior al testigo, y los rendimientos más altos los tuvieron los fertilizantes químicos. Esto tiene que ver con una interacción entre, como vimos anteriormente, acá se utilizó efluente crudo en distintas dosis y no se hizo una prueba en distintas diluciones, mostrando que por ahí la concentración de sales y demás afecta el desarrollo del cultivo. Finalmente, lo que quería mostrarles es lo de la codigestión, o la posibilidad de que este digerido pueda ser utilizado en sistemas de humedales con distintas especies. En este caso vamos a mostrar lo que es junco, pero podría ser probado, digamos, con caña de Castilla, con otra especie de alto rendimiento de biomasa, a los fines de poder utilizar o emplear parte de esa biomasa para ser reincorporada al proceso y de alguna manera mejorar la estabilidad y los rendimientos relativos, como en este tipo de circunstancias sucede. Entonces acá vemos un ejemplo de un ensayo realizado con guano y con 80% de guano y 20% de junco, solo 20% de junco. Vemos que a partir de nuevamente lo que observamos es el efecto positivo de la codigestión, donde supera esa pequeña proporción de guano la producción específica del junco solo. Quiere decir que una pequeña dosis de guano agregada al junco en el sistema biológico fue positiva, tanto así como que aumentó un 31% el índice relativo en cuanto a gramos húmedos, o sea, y un 16%, como vemos aquí, en relación a sólidos volátiles. Y se ve claramente la pendiente de la curva, la mayor pendiente de la curva, lo que muestra también cómo mejoró la degradabilidad en el tiempo, lo cual es muy interesante este resultado para realizar este tipo de investigaciones. Bueno, para poder terminar, y a los que estén interesados, estos son todos los trabajos que hemos realizado durante este tiempo en relación a esta temática, para nuevamente aquellos que quieran profundizar en algún tema en particular, o alguna cuestión que por ahí no he podido tratar en esta charla, están todos los trabajos ahí mencionados. Bueno, gracias. Hasta acá llegué. Espero que les haya resultado interesante este trabajo. Y ¿hola? Bueno, tenía Mariano, miedo, muchas gracias. tenía miedo a ver si estuve hablando durante no sé cuánto y no me escuchó nadie. No, sí, ahí estuvieron tranquilo, Mariano, muchas gracias por tu excelente presentación. De hecho, participaron 73 personas. Uy, qué bueno, la verdad. Es un tema de mucho interés, muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. No sé si hay alguna inquietud. La verdad es que tendría que dejar de compartir, ¿no? Ahí está. Sí, Mariano, hay otras preguntas. Sí, ¿cómo no? Que hay acá que se están haciendo. No escucho esa Don Orlando, yo no sé si me está escuchando. Sí, estoy escuchando fuerte y claro, y este chat ha estado muy activo, Mariano. Entonces, esto retribuye el esfuerzo que estás haciendo, porque vamos a tener que prolongar un poquito más. Aquí le vamos a dar esa oportunidad a la mayor parte o a la mayoría de las consultas que se han realizado. Ya nos han estado enviando notas de agradecimiento por este espacio que estamos procurando
las 3 instituciones de ICA, Red Biolac y Procitrópicos. Entonces, nos sentimos muy complacidos de poder hacer este intercambio. Gloria, te dejo a ti la palabra para que vayamos una a una a las consultas tratando de solventarlas, por favor. Claro, Orlando. Entonces, bueno, aquí Donald pregunta con qué cantidad de excretas se puede contar para instalar un biodigestor, qué capacidad tienen los más pequeños. Bueno, nosotros hicimos un trabajo con solo 100 naves, así que, y realmente, digamos, con un galpón de 100 naves, que no es un galpón muy grande, y demás, puede ser tranquilamente un productor muy chiquito, por lo menos en Argentina, y calculo que en otros lugares es lo mismo, se puede obtener lo que mostramos, ¿no? O sea, se puede obtener hasta 1 metro cúbico de biogás, lo cual puede garantizar hasta 2 horas de cocción, puede ser también utilizado hasta en otros aspectos, como mencionaba, y de ahí se puede crecer, obviamente, en la medida que se tenga más volumen de residuos, se va a producir más cantidad de energía, de forma de poder disponer para inclusive otros usos que no sean los domésticos, que sean la generación de energía eléctrica. Básicamente el problema, cuando hablamos de energía eléctrica, y hay que tenerlo en cuenta, la eficiencia de conversión de energía eléctrica es baja. Hablamos como máximo de 30-40% en los mejores motores, en motores más chicos es menos, con lo cual de alguna manera si nosotros se pudiese de alguna manera aprovechar ese calor que libera el motor, estaríamos hablando de un proceso de cogeneración donde incrementaríamos esa eficiencia. Siempre que hablamos de conversión de energía eléctrica o usos eléctricos, tenemos que tener en consideración la eficiencia de conversión del gas a energía eléctrica, que reduce mucho la energía, la eficiencia energética. Por aquí Ricardo Flores, no sé si puedes poner las diapositivas del caso de estudio inicial. Él pregunta que el contenido de sólidos volátiles es 3 veces mayor que el de sólidos totales. En realidad, digamos, está expresado en forma porcentual, digamos. Quiere decir que tenemos alrededor de 20, 25, dependiendo si se deja más tiempo, por ahí se seca más, que si se recolecta, digamos, más fresco. O sea, tenemos de un 80% de humedad, por así decir, con el residuo fresco, y de ese 20%, el 75% corresponde a material orgánico, el resto son, digamos, cenizas. Siempre que hablamos, está hablado en relación, digamos, de porcentaje, por ahí por eso no se entendía, pero es la cantidad en proporción de la materia seca, ¿no? O sea, el 75% de sólidos volátiles. Listo. Bueno, por aquí pregunta Tomás Medina si es recomendable intentar controlar el pH para regular la cantidad de amonio libre o amoníaco dentro del biodigestor. Bien, es una muy buena pregunta. Una cosa que no mencioné en la charla, el FOSTAC en estos casos no sirve. Y básicamente porque estamos midiendo valores, yo no sé si usted no lo alcancé a decir, pero el FOSTAC da perfecto. Y la realidad es que es un tanto engañoso, ¿no? Porque estamos midiendo la alcalinidad debida al amonio, a la relación, digamos, de amoníaco, y sí, yo sugiero, más que pH y FOSTAC, que son dos medidas muy usadas habitualmente, no siempre el FOSTAC funciona, en este tipo de casos vemos que no es una buena medida, que sí se controle la concentración, que no suba la concentración lograda la estabilidad del proceso, que no se incremente la concentración de amoníaco libre fundamentalmente. Y una de las medidas más fáciles de ver esto es en la calidad del gas, como les mencionaba. Estos efectos traen aparejado un efecto adverso directo sobre las bacterias fundamentalmente metanogénicas, con lo cual lo que vemos, básicamente lo que vamos a observar es que el gas tiene menos calidad. ¿Qué significa que el gas tenga menos calidad? Y que va a llegar un momento en el cual no vamos a tener el mismo rendimiento que teníamos, va a cada vez a bajar su concentración de metano, por ende vamos a ver que tenemos un problema derivado del exceso de amoníaco. Básicamente, para tratar el residuo solo es indispensable tener grandes tiempos de residencia y baja carga de alimentación orgánica diaria, y fundamentalmente
para disminuir y fundamentalmente, si es posible, tratar de codigerir, como vimos en todos estos ejemplos, hay muchísimas posibilidades de poder hacer procesos que mejoren la estabilidad y la concentración de amoníaco y de alguna manera garanticen la estabilidad global del proceso y por ende tengamos menos problemas. Bueno, muchas gracias. Don Orlando pregunta aquí, ¿cómo fue medido el rendimiento energético del ensayo que expresa una magnitud del 65%? Exacto, sí. En definitiva, yo tampoco llegué a decir esto. Digamos, hay una diferencia, siempre el rendimiento del proceso va a ser menor que el rendimiento energético. Cuando hablamos del rendimiento del proceso es la tasa de eliminación de sólidos volátiles de entrada versus la tasa de eliminación de sólidos volátiles de salida. Lo que ocurre es que cuando nosotros analizamos ese comportamiento, no podemos aislar las bacterias del análisis. Entonces estamos, de alguna manera, contabilizando la materia orgánica de las bacterias y del material residual o que sale del proceso diariamente que no está digerido. En definitiva, cuando analizamos el rendimiento energético, estamos netamente basándonos en la energía total global versus la energía total producida. Entonces eso siempre va a dar mayor, porque de alguna manera en el otro análisis siempre estoy, por así decirlo, contabilizando la biomasa de las bacterias y por ende me da siempre un poquito menos. Pero no tiene que ser una gran diferencia, básicamente. No es que tengo una biomasa sustancial como para que me cambie tanto la relación, pero sí esa tasa de eliminación, la diferencia vendría a ser lo ambiental, digamos, la reducción de la materia orgánica de entrada y de salida del proceso, y lo otro vendría a ser la conversión de energía desde un análisis, digamos, netamente de los indicadores energéticos. Bueno, por aquí Vico pregunta si hablaron de la producción de hidrógeno también, igual creo que sí, según muestras. Sí, indudablemente, exactamente, sí. Obviamente es un parámetro indicativo, más difícil de medir por ahí caseramente, pero que sí, obviamente habla de la desestabilización del proceso, sin lugar a duda. Por eso el gas también nos da mucha información, la calidad del gas. Pero también a la hora de poder observarlo en lo cotidiano nos va a rendir menos porque tengo menos metano. Entonces vamos a observar eso, que si antes cocinaba tanto y ahora cocino tanto, que si antes, es una medida indirecta de decir, bueno, hay un problema. Hay una situación que está ocurriendo y siempre, digamos, también la medida de la calidad y característica del gas nos ayudan también a comprender lo que está sucediendo. Bueno, Vico también pregunta por qué en el caso de la codigestión el amoníaco libre no afecta a la producción. ¿Cuál es el efecto que ocurre allí? ¿Se neutraliza por la acidez de los residuos vegetales? No, en el caso de la codigestión, Gloria, o en el... Sí, en el caso de la codigestión. Sí, baja porque al haber, digamos, otro sustrato que no tiene tanta, en su composición no tiene tanto nitrógeno y demás, baja por ende la cantidad a través de ese proceso de codigestión. El material aporta más carbono y menos nitrógeno, es una cuestión que va por ese lado. No convendría codigerir esto con sustancias, con sangre o con restos frigoríficos que tienen mucho nitrógeno más, porque se va a inhibir el proceso. O sea, la idea de codigerir siempre hay que buscar complementar en realidad el carbono, ¿no? Como tiene mucho nitrógeno esto, buscar carbono, pero también un carbono accesible y de rápida digestibilidad. No podemos buscar, digamos, algo que como cascarilla de arroz o algo de eso, porque en la realidad es un material un carbono que no está disponible, digamos, y entonces vamos a tener un efecto indeseado en esa codigestión. Gracias. Por aquí también preguntan si se llegó a detectar una concentración mínima de amonio libre que inhiba. Bueno, eso es muy relativo. Hay inhibiciones a partir de 200 y nosotros hemos registrado 500. Hay trabajos que han estado en ese orden también como el nuestro a nivel internacional y no han tenido inhibición. Creo fervientemente en lo que se llama la adaptación de las bacterias o del inóculo utilizado a esas condiciones para lograr sostener niveles que en algunos casos pueden ser inhibitorios. Nada radica, digamos, básicamente en
trabajar con bajas cargas orgánicas y lograr, digamos, ir monitoreando el proceso a los fines de que no se nos logre desestabilizar. Una vez logrado esto, yo he tenido ahí cerca de 500, y en otros trabajos hemos estado, en el otro trabajo también hemos estado en órdenes que en otras bibliografías han sido citados como inhibitorios, y sin embargo nosotros en los parámetros del proceso no lo hemos visto, hemos tenido calidad de gas superior al 70% de metano. Así que mostrando a las claras, digamos, que el proceso ha estado, digamos, funcionando adecuadamente, aún con esos altos niveles. O sea que poner un número decir un número sería medio, depende muchísimo del inóculo empleado y del proceso que se ha sido llevado adelante adecuadamente, digamos. Considero que si usa un buen inóculo y se cumple, digamos, con la premisa de la baja carga, con el tiempo se logra sostener niveles altísimos. Pero bueno, depende muchísimo cómo se lleva adelante todo el proceso, por eso no me quiero arriesgar a decir un número. En mi caso fueron 500 miligramos, más o menos. Listo. Por aquí Vico pregunta si realizaron ensayos para detectar antibióticos en los digestatos. Ahora estamos en camino de hacer estamos trabajando con un ensayo a campo con la FAO para ensayar justamente digerido de aves y digerido de porcino, donde se están haciendo estudios realmente muy importantes y sí, se están trabajando en medir desde patógenos, desde otro tipo de cosas, ya directamente en parcelas a campo. Trabajo realmente muy interesante que por ahora no tengo novedades más que estamos trabajando en ese tema. Solamente hasta el momento habíamos trabajado en macetas y digamos, creemos que hay que ampliar a por lo menos microparcela o parcela de campo para obtener resultados también, inclusive en el largo plazo. No nos podemos guiar en un resultado de un año, sino que son ensayos de larga duración, y ver los efectos también que tenemos en esa larga duración. Y bueno, este es un ensayo que si Dios quiere vamos a tratar de que sea por lo menos de varios años y ver también los efectos en el tiempo, ¿no? Bueno. Por aquí Leila Arguello nos pregunta si será que se podría realizar codigestión del guano con aceite usado de cocinar. Sí, definitivamente, pero el problema, digamos, de ese tipo de codigestiones es la limitante que ofrece, digamos, fundamentalmente los aceites, las glicerinas o ese tipo de cosas en cuanto a la cantidad. Sabemos que podemos trabajar en pequeñas dosis, puede variar de 1, 4%, inclusive si hay adaptación biológica puede ser un poco más. Pero de todas maneras las dosis son relativamente bajas porque se generan muchos ácidos orgánicos rápidamente y en este caso frenan el proceso por exceso de ácidos orgánicos. Con lo cual es muy propicio, muy beneficioso, pero el rango de concentración es bastante limitado. Si la idea es tratar un residuo de aceite, tendríamos que poder, en estas proporciones tendríamos que poder realizar una gestión de distribución y logística correcta para poder obtener un volumen de digestor muy grande en la zona para poder incrementar la productividad por unidad de volumen y de materia orgánica. Sin duda es que eso sucede porque es carbono puro. Tanto los aceites como la glicerina otorgan un carbono puro y de rápida digestibilidad. Pero a la vez generan esa cuestión de donde se genera un exceso muy rápido de ácidos orgánicos que no se logra absorber por el sistema y sufrimos acidificación y problemas de otra índole, digamos. No de afección de las bacterias metanogénicas, sino del proceso que no logra soportar esa concentración y de la distinta velocidad de degradación de los materiales. Bueno, Mariano, por aquí Pablo Culbaba nos pregunta si podrías describir el tratamiento de guano, cama de pollo, previo a meterlo en el biodigestor, molienda, hidratar, ¿cómo lo cosechan para meterlo? Nosotros en realidad en estos trabajos no hemos mezclado guano lo que hemos trabajado son sobre guanos de ponedoras. ¿Esto qué quiere decir? Que el guano de pollo parrillero, que nosotros le decimos para carne, directo, digamos, solo para carne,
tiene un alto contenido de material lignocelulósico, puede ser cascarilla, viruta o lo que fuera, que en un biodigestor no es lo más adecuado. Fundamentalmente los materiales de estas características que se emplean tienen una baja tasa de degradabilidad, lo cual implicaría tener un volumen enorme de sistema, y hacen también muchos problemas al sistema en cuanto a la flotabilidad, generación de costras, pero fundamentalmente el alto contenido de lignina y de la baja degradabilidad hacen que sea directo, así como tal, sea no muy propicio. En primera instancia, si uno desease tratar de hacer un proceso de estilo, tendría que hacer un pretratamiento, tendría que tratar de picarlo y ver de alguna manera cómo hacer para lograr que ese material lignocelulósico esté más disponible. Hay algunos trabajos que hacen una prefermentación, puede ser biológica, térmica, lo que fuera, y eso ayuda mucho. Y de lo contrario, puede ser que ocasione más problemas que beneficios, este tipo de codigestión. A la hora de codigerir algo hay que tener en cuenta con qué lo vamos a codigerir, qué digestibilidad tiene y cuánto tiempo es que tarda ese material en degradarse, porque puede ser un efecto en realidad que no sea bueno, digamos, que no tenga ese carbono disponible, que no ayude a incrementar la productividad de biogás y mejorar la estabilidad del proceso. Entonces, con los residuos de ese estilo hay que tener un cuidado importante por lo mencionado, porque pueden ocasionar problemas dentro del proceso y por su complejidad. Bueno, por aquí preguntan que Ricardo Flores, que se dice que la presencia de carbonato de calcio en el guano es un problema, si encontraste alguna situación al respecto. No, en realidad el problema, más que un problema para un digestor, el carbonato de calcio otorga capacidad tampón y regulación de la generación de, digamos, para el proceso, desde el punto de vista del proceso de digestión aeróbica, es propicio. Quizás cuando uno habla de lo que sale del proceso de digestión aeróbica, no lo pude mostrar ahí, está en el trabajo, pero hemos notado niveles altísimos de calcio, producto de ese agregado de carbonato, de zinc y de otras cuestiones que hacen que por ahí la complejidad del manejo tenga que ser revisada a la hora de adicionar esto al campo. Evidentemente, cuando sale el proceso, ahí es donde puede haber el problema cuando yo hago aplicaciones del material en dosis cruda, como vimos, no hay un mejor efecto en cuanto a fertilizante químico, producto de la elevada cantidad de niveles de algunas sales o metales. Entonces, esto hace que también, cuando hablamos de un digerido o un fertilizante orgánico, no sea solo cuestión de aplicarlo sin criterio, sino que hay que usar el criterio, digamos, y el estudio correcto para aplicar eso adecuadamente y tener beneficios tangibles. Lógicamente, si lo aplico sin tratar, va a suceder que va a haber un trabajo dentro de la propia matriz del suelo, además para poder estabilizar la materia orgánica. Con lo cual, desde ya es un beneficio tener la materia orgánica estabilizada. Pero los nutrientes, en su gran mayoría, dentro del proceso de digestión aeróbica, permanecen inalterables, cambian en realidad de su forma orgánica a inorgánica, pero las sales en realidad no son consumidas prácticamente por el proceso. Salen en realidad la misma concentración que tenía, vamos a tenerla casi afuera del proceso. Y ahí sí está el problema del calcio, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno. También pregunta Pablo Culbaba si podría ser factible realizar la biodigestión de guano de gallina en un biodigestor tipo SolarCities hecho con un recipiente IBC. No sé si conoces. A ver, volveme a... Si es factible realizar la biodigestión de guano de gallina en un biodigestor tipo SolarCities, que es hecho con un recipiente IBC. Yo no lo conozco. Y, a ver, no conozco, yo tampoco, pero supongo que mientras responda a que ausencia de oxígeno y tenga las condiciones, digamos, que tiene que tener un biodigestor, digamos, en cierta medida, se puede lograr.
así que calculo que sí, no sé cuál es específicamente el diseño, pero sí. Creería que si uno respeta los parámetros que tiene que tener, digamos, de la concentración de sólidos que no sea elevada, de la dosis por unidad de volumen de sistema, y de que tenga, digamos, si no tiene agitación, un volumen grande para evitar acumulación de sólidos, y si no, bueno, tener, digamos, la posibilidad de agitarlo, etc. No desconozco el volumen, pero en realidad, de acuerdo específicamente, como vimos, en esa imagen de reactores piloto o de sistemas de tratamiento de gestión aeróbica, hay infinidad de alternativas y demás bueno, que a medida que vamos teniendo mayor capacidad de carga, vamos incrementando la sofisticación tecnológica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que para determinado volumen de material orgánico diario, sí o sí necesito agitación mecánica y o calefacción y o algún tipo de otra cosa. Para los sistemas de tecnología apropiada, como hemos visto, digamos, y se ha trabajado, se trabajan con baja carga orgánica y grandes tiempos de resiliencia hidráulica y con aislación térmica. Pero no sé, estoy hablando porque no conozco el tema, el sistema que menciona. Bueno, por aquí me preguntan qué tipos de componentes son los mejores para hacer la mezcla amigable con el guano, según tu concepto. Bueno, todo lo que tenga, digamos, material carbonoso, por así decirlo, pero que no, que no sea, que no sea, digamos, de tipo cascarillas o viruta, o si no, más vale aquellos carbohidratos por ahí de restos de frutas, de verduras, funcionó muy bien, y todo lo que son por ahí restos vegetales, como el caso que vimos del junco o de otros sustratos, han funcionado adecuadamente. O sea, más bien esos restos vegetales que no estén secos, ¿sí? Porque ahí tengo otra estructura de carbohidratos que hacen que tenga carbohidratos, digamos, más disponibles. Es decir, una planta seca, una hoja seca, un leño seco o cualquier material seco, lignocelulósico, tiene mucha lignina y materiales complejos de celulosa para poder digerir en un proceso anaeróbico. Por eso lo que se llama biomasa seca va para procesos de tipo combustión directa, pirólisis, gasificación u otro tipo de procesos que son más bien termoquímicos y no biológicos. Entonces, cuando hablamos de procesos biológicos, tenemos que buscar algo que no tenga esa complejidad. O sea, biomasa húmeda, fundamentalmente de restos vegetales, es lo que ha funcionado adecuadamente. No obstante, lo que mencionaron de aceites, glicerina u otro tipo de subproductos que tienen carbono, también se puede, pero tienen su limitación en cuanto a la cantidad de material, la dosis del porcentaje, digamos, dentro de la dosis de alimentación que se puede, digamos, administrar diariamente, no es muy grande debido a la desestabilización del proceso. Bueno, por aquí yo creo que hay dos preguntas como relacionadas. Si es recomendable triturar los sólidos antes de entrar a la digestión, eso es de Ricardo Flores. Y Tomás Medina al respecto también pregunta si cómo se realizan las mezclas, pues, en el tratamiento previo, en caso de cogestión, si hay que triturarlas, molerlas. Perdón, la primera, ¿cuál era, Gloria? Es más o menos relacionado con lo mismo, si es recomendable triturar o moler los sólidos. Sí, sin lugar a duda. Es decir, al yo poder triturar tengo múltiples beneficios. El primero de ellos es aumentar la superficie específica para el ataque de los microorganismos. Y el otro es evitar la flotabilidad de las fibras y los problemas derivados también indirectos de la formación de costras o de la acumulación de sedimentos. Entonces yo cuanto más haga la mezcla y haga, digamos, la sopa, digamos, bien triturada de ese material y lo homogeneice adecuadamente, mejor va a ser el resultado. Si yo lo tiro sin triturar y sin mezclar, eso va a tender a o a sedimentarse o a flotar, y además el tiempo en poder, digamos, que el microorganismo logre degradar ese material es mayor si no está, si no está triturado que si está triturado, lógicamente.
Entonces aumenta, y hay trabajos de eso, infinidad de trabajos que muestran cómo aumenta la velocidad de producción de biogás y la cantidad de biogás en el tiempo, respecto de triturar, solo con el solo hecho de poder triturar. Por aquí Sergio nos pregunta si digamos que hay del caso de gestión de guano cuando está mezclado con material que se usa como cama de gallinas, que es viruta, serrín, plumas. Bueno, indudablemente, bueno, las plumas es tipo la uña de uno, ¿no? Es queratina, muy difícil de degradar en un biodigestor, si bien Guille, un compañero nuestro, ha hecho un trabajo de digestión anaeróbica de pluma, pero en cierta medida es un material altamente complejo. Por lo tanto, en el caso de que se pueda en un principio separar o cambiar el proceso o de alguna manera evitar que tener que separarlo después, va a ser mucho mejor que a la hora de que no se pueda separar. No quiere decir que no se pueda hacer, pero de alguna manera por ahí hay mecanismos o metodologías para poder evitar esas circunstancias. De todas maneras, si no se puede evitar, siempre hay procesos de separación o de sedimentación o de filtración. Entonces yo pudiese en ese caso tener habría que ver las características de implementar o una separación mediante un sedimentador o si vemos que no es efectivo, utilizar un proceso de filtración y tratar la carga orgánica soluble mediante un proceso como el que hizo Jaime Martí Herrero, es, digamos, para material orgánico diluido digamos, con sistemas de retención de bacterias, con lo cual podría tratarse el material, la materia orgánica soluble y el resto por ahí derivarlo a compostaje o a otro tipo de destino. Entonces, en primera instancia, tratar de optimizar el proceso desde su origen. Y si no, implementar alternativas previas para separar plumas o residuos que no son del guano, y en última instancia, implementar un proceso de filtración para liberar la materia orgánica soluble y el resto derivarla a otro proceso. Creo que es un tema también interesante ese. También. Y otra cosa más, otra oportunidad más que se abre, digamos. Bueno, por aquí hay como otras 3 preguntas. Mariano, qué pena, pero te has generado muchas dudas e interés. Bueno, aquí Juan Cavaleri pregunta si en un área de avicultura y cerdo será efectivo un biodigestor. Pues, y habla, pues, si hay medidas de cálculo, lógicamente, pero yo creo que eso ya te lo puede consultar a ti directamente. Bueno, sí, sin lugar a dudas. O sea, yo siempre uno parte de lo que tenga a mano y, bueno, como mostré, uno puede tirarse a la pileta, hacer un cálculo, medir más, y bueno, cuanto más uno pueda avanzar hacia la derecha de ese esquema, menor va a ser la incerteza a la hora de tener una planta que funcione exitosamente. Si yo me tiro a la pileta y tiro algo sin criterio y demás, no va a funcionar. Si yo agarro y hago un cálculo, tampoco me garantiza que eso funcione, me da una idea de lo que puede estar pasando, pero puedo estar subestimando o sobreestimando el potencial de lo que yo diseñé de planta. Entonces, para hacerlo, digamos, para hacerlo que ande bien, para que no ande subalimentado, con el problema que conlleva tener un sistema subalimentado o que esté sobrealimentado, que trae problemas de proceso, lo ideal siempre es tratar de ir siempre un paso de recorrer la mayor cantidad de pasos posible, en la medida de los recursos y las posibilidades que se tengan. Hay cosas más sofisticadas, pero hay menos sofisticadas, como mostramos, que se pueden hacer y bueno, y de alguna manera contribuir a tener un proyecto exitoso en la implementación. Porque números hay por todos lados, pero son números de otros países, con otra alimentación, con otra característica. Entonces, por ahí podemos llevarnos grandes sorpresas. Y si encima además es un proceso que utiliza agua y demás, no podemos de ninguna manera garantizar de que con un cálculo teórico vamos a obtener un volumen adecuado de la cantidad diaria de fluente a tratar, y eso puede traer aparejado problemas muy graves de lavado del inóculo, bueno, etcétera, o, como dije a la inversa, de subalimentación del sistema. Bueno, por aquí Richmond Egusquiza dice que él está haciendo pues su proyecto de tesis en digestión anaerobia y que lo que ha revisado en bibliografía pues para evaluar la producción de biogás pues
se habla del potencial bioquímico de metano, la actividad metanogénica específica, pero entonces él pregunta que de tu experiencia, pues, ¿cuál sería como la mejor forma, pues, de evaluar esta parte del metano? Y si hay posibilidad de documentos. Sí, claro. Bueno, lo que a mí me parece que es más recomendable siempre como una primera medida son los ensayos de potencial de biogás, desde, como te digo, desde los más sencillos, que son de botellas nada más, hasta los más sofisticados, de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno, pero sin lugar a dudas que el hecho de realizar una experiencia práctica sencilla nos da una información mucho más clara e importante y fidedigna que la que podemos tener en una tabla. Lógicamente que si no tenemos la posibilidad, bueno, es como todo, iremos por el cálculo teórico. Tenemos que tener presente que podemos cometer un grave error por confiarnos en esa información. Siempre que podamos, por lo menos, un estudio de potencial de biogás o de potencial metanogénico, me parece que, y sobre todo en este tipo de sustratos que son complejos, creo que amerita, digamos, hacerse. De ahí pueden ir siguiéndose distintas instancias, como la que mostré, donde se aumenta un poco más la complejidad, pero se tiene más certeza. Es como todo, digamos. Cuanto más certeza tengamos, mejor vamos a estar, más seguros vamos a estar de lo que estamos implementando, ¿no? Y otra de las cosas es que, por ejemplo, de acuerdo al país, a las condiciones climáticas, al tipo de sustrato, puede ser que las características que yo evalúe acá no sean las mismas que evaluadas en otro lado. Puede ser que el sustrato esté más sólido, esté más seco, digo, tenga otras características distintas a las que tengo yo, venga mezclado con otras cosas. Es decir, es muy importante un buen monitoreo para ver mínimamente la cantidad y las características, tanto sea de la materia orgánica y de la materia seca, como así también de las posibles otras interferencias. Hacer un diagnóstico de eso va a garantizar que al menos, aún utilizando valores teóricos de potencial, hagamos un sistema por lo menos bien diseñado en cuanto al volumen del biogestor que vamos a tratar. Porque estimar los pesos vivos y estimar cuestiones, digamos, fisiológicas pueden ser distintas acá que en otro lado. Es decir, mucho cuidado a la hora de usar esa información, porque puede ser que tengamos una gran divergencia en los resultados esperados. Bueno, por aquí preguntan si se puede inocular el sustrato o necesariamente se puede iniciar solo con el guano. Y ya queda la última pregunta, Mariana. Perdón, Gloria, ¿cómo es la pregunta? Repetímela. Que si se puede iniciar solo con guano o hay que necesariamente inocular inicialmente el sustrato. No, es decir, hay que inocular. Las bacterias de algún lado hay que extraerlas, hay que tenerlas. Y es fundamental. Si yo pongo el guano solo es materia orgánica y nutriente, y las bacterias muy pocas. Casi nada. Cuando sale al aire o lo que fuere, se muere todo lo poco. Y además, el guano de ave no se caracteriza por ser un buen sustrato como inóculo. Si no es como una vaca, un rumiante o una cosa que tiene bacterias anaeróbicas, ¿no? Es digamos, un animal que no es como la vaca, que yo por ahí la vaca, o un rumiante, qué sé yo, hasta los porcinos, demás, puede ser, pero un guano de gallina, como utilizarlo como inóculo, no lo recomiendo. Trataría de buscar otro material o buscar en lugares naturales, o por ejemplo, anegados o charcos o lo que fuera, sacar de otro lado, o de sistemas, digamos, de depuración cloacal, o de sistemas de lagunas maltratadas, donde haya un maltratamiento. Si no lo obtengo, lo ideal sería buscarlo de otro lado. Y si no, tratar de hacer un inóculo con otro tipo de cosas, con vaca, con estiércol vacuno, o de cualquier otro animal, digamos. No justamente el de ave. Listo. Luego, yo creo que... Sí, no sé, había una más. Sí, la última ya. Creo que ya mencionaste alguito en la anterior respuesta. ¿Has realizado prácticas agregando microorganismos de montaña para acelerar el proceso de biodigestión?
No, no es algo que haya hecho y creo que obviamente puede llegar a ser interesante, digamos, de todas formas, eh, a la hora de poder, digamos, estandarizar ese tipo de cosas, eh, puede ser que yo equivoque el razonamiento y diga que sea por esos microorganismos y quizás sea por un factor externo. Entonces, y es muy difícil de poder parametrizar ese tipo de cosas, sobre todo porque hay una conjunción enorme de microorganismos en el medio, no es uno solo. Y bueno, qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo, medirlo y cuantificarlo y tenerlo a la hora de poder evaluar eso se hace un tanto difícil porque puede ser que esté pasando otra cosa ajena a lo que uno piensa y después cuando va y uno quiere hacer lo mismo, resulta que no, que es otra cosa. O sea, es muy difícil ponderar realmente si hay alguna otra cosa que está pasando o no, qué es lo que, y tener esa disponibilidad para poder después repetir eso en otras circunstancias, ¿no? O sea, garantizar las características de esas bacterias, de eso, bueno, la verdad es un tema bastante complejo y que por ahí puede ser interesante, pero que amerita, digamos, no solo sacar de un lugar y poner, sino que tratar de identificar qué es lo que está pasando y qué es lo que está actuando y ver cómo lo podemos reproducir luego eso. Sí, digamos, poder aseverar que es por tal o cual cosa, ¿no? Entonces, nada, es interesante, pero también a la vez complejo. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho este interesante webinar. Creo que ha sido incluso uno de los más asistidos. Han Qué bueno, participado muchas me personas. alegro. Entonces me alegra mucho que el conocimiento se esté difundiendo a tanta gente. Sin Y lugar a también dudas. un poquito que tú contando lo que has dicho, pues se elimine un poco ese paradigma del uso también del estiércol, por ejemplo, de gallina, porque de hecho, pues yo estuve en Concepción, en la Universidad de Concepción, haciendo una serie de ensayos al respecto, y siempre veía que en el concepto como entre mediano y grande productor o agroindustrial, pues tratan de separar las dos fases, metanogénica y la fase acetogénica, para bajar un poco los niveles de nitrógeno, recircular y que haya más producción de metano. Pero tus resultados nos muestran que hay, digamos, una producción aceptable de biogás y me parece muy importante porque eso puede tener aplicabilidad muy buena para pequeño y mediano productor. Sí, esa es la idea con la cual, Gloria, uno trabaja, tratar de responder sobre todo desde nuestro lugar a los pequeños y medianos productores que son los que realmente Claro, necesitan de nuestra demanda o digamos, de nuestra intervención, porque bueno, las grandes plantas y las grandes procesos y demás generalmente no buscan un técnico del INTA, digamos. Entonces, creemos, fervientemente que hay un potencial enorme en la pequeña y mediana escala, y estos intercambios y demás nos permiten poder transmitir estas experiencias y también intercambiar y demás, que es lo que realmente nos hace crecer profesionalmente. Así que yo por demás agradecido y bueno, y muy contento de la cantidad de participación que ha tenido esta charla, y bueno, y como siempre, bueno, con la idea de lograr tener y de poder masificar este tipo de tecnología, porque creo fervientemente en el potencial que tiene para Latinoamérica y para, bueno, nuestro país. O sea, sobre todo que tenemos tantos residuos aún sin tratar. Solamente en Argentina tenemos 105 plantas, de las cuales la mayoría no funciona bien, no anda bien. Bueno, es todo por estas circunstancias, y de alguna manera espero poner el granito de arena para poder contribuir al desarrollo de este sector. Así que muchas gracias a todos y bueno, cualquier consulta, cualquier inquietud, estoy a disposición. Yo coloqué tu email, Mariano, es mariano.buti. Al revés, buti.mariano. Ah, listo. Entonces voy a corregir aquí. Entonces le doy paso a don Orlando si quiere ya cerrar. Bueno. Muchísimas gracias, Mariano, por esta paciencia suya de atender tantas consultas y adecuarse a... Tú te adecuaste con el tiempo, pero nuestros participantes
estuvieron sumamente interesados en profundizar y potenciar todo lo que has recorrido. Es que, sinceramente, estableciste una ruta tecnológica muy robusta y muy bien complementada, porque iniciaste desde el potencial teórico, te preocupaste por hacer los correspondientes ensayos en laboratorio para luego establecer la planta piloto y posteriormente su escalamiento. Toda esta experiencia que nos has compartido en esta mañana es sumamente valiosa y la apreciamos sobremanera a nombre de las 3 instituciones que estábamos involucradas en este webinar. Vinimos por una paradoja, como lo dijo mi participante, mi colega que estuvo aquí al inicio, una paradoja en la bioeconomía, porque esperábamos hablar sobre el guano o las excretas de las ponedoras, pero también introdujiste el alperujo, el junco, y me parece que hasta otros sustratos se estuvieron pensando. Y no solo los sustratos, también nuestros participantes hicieron énfasis en la importancia o la relevancia del inóculo al inicio del proceso de digestión anaeróbica. No quiero extenderme más, creo que fuiste muy completo. Muchísimas Bueno. Gracias. No, gracias Orlando, a Alica, a la red, a todos. Yo esto lo hago con mucho entusiasmo, muchas ganas, y disfruto de lo que hago, así que para mí es un honor, y si puedo contribuir como mi granito de arena a lograr tener un sistema que contribuya a la bioeconomía, que contribuya también a generar, digamos, mejor calidad de vida en los productores y a mejorar oportunidades locales. Bueno, eso es lo que también me lleva a hacer todo esto. Así que por demás agradecido por la oportunidad, y bueno, dispuesto para cualquier consulta o para cualquier actividad. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones, Mariano, y a todos los participantes, muchísimas gracias por esta profusa participación. Como lo está poniendo Gloria Pedraza, don Mariano Buti está compartiendo con ustedes la presentación, y este video y este webinar va a quedar también colgado en la página de Red Biolac para aquellos que no se pudieron sintonizar a tiempo o que no pudieron del todo estar junto a nosotros. Nuevamente, gracias. Gracias, Bueno, gracias. Gracias, Gloria, también. Bueno, Beso grande. Muchas gracias. Lo mismo. Beso grande. Bien. Chao. Chao.